1-1 primera. Aquí lo que hemos hecho es un concepto donde el hecho de degustar, lo que entendemos comer, no es el primer fin ni el fin. Y aquí las personas, ¿no?, podrían ir a cenar ahora perfectamente. Los jóvenes, por favor, princesa, ocupa aquel otro lugar. Así os obligó a compartir. En el siglo XXI creo que hay dos cosas que me arrepiento de no haber hecho nunca, que una ha sido volar en el Concorde y la otra es no haber ido al Bulli. Va a cambiar la forma en la que me relacione con la comida. Bueno, ante todo, bienvenidos, buenas tardes. Buenas tardes. Y muchísimas gracias por estar aquí. Lo primero que quiero hacer es presentarme y presentar a los compañeros con los cuales vamos a atender el servicio del menú de degustación que hemos preparado. Yo soy Luis García, director del Bulli Restaurante, al igual que ellos, David López a mi izquierda y Luis Biosca. Ha sido un momento emocionante el momento de ver a Luis García y a Biosca de pronto otra vez vestidos como allá. Ha sido un poco volver a ver a los Beatles en un escenario. Empezamos. Les pido por favor que retiren a la servilleta, entregándoles la carta, y les pedimos por favor que la lean detenidamente y que se tomen tiempo para comentarla entre ustedes. Queremos empezar creando ya este clima de debate que además les pedimos acompañe toda esta especial experiencia. Por favor, con toda tranquilidad, coméntenla. Asumir la frustración, las críticas, solo se hace primero con tiempo. Y en nuestro caso creando una burbuja objetiva, que es la creatividad. Restaurante El Bulli, SL, Cala Montjuïc, Roses, 23 de abril de 1997. Señores Ferran Adrià y Juli Soler, ante que todo pido disculpa de antemano para mi pobre castellano, pero no tengo duda que ustedes me entenderán. Venimos ahí como los Reyes Magos, orientados por la luz de la 3 estrellas Michelin. El menú que este restaurante nos ha suministrado, de serio, tiene solo el precio. Todos tenéis un menú de queja, ¿no? Sí. Pues el mío. Y además algo muy interesante, ¿no?, que tiene que ver con a la serie y superar el me gusta y no me gusta que nos pasa en la arquitectura, en la cocina, etcétera, ¿no? Al revés, el contenido de los platitos, cucharitas, vasitos, etc., se pueden considerar como un juego de chiquillos, o una broma comestible, o una comida para el rey desnudo. Se puede considerar como un juego de chiquillos. Yo no sé si eso es una crítica o es un halago, ¿no? O sea, creo que ha habido un desbloqueo continuo en cada plato, un ejercicio de pensar que cada cosa que se nos ha puesto encima de la mesa rompía las estructuras a las que estamos acostumbrados. ¿Qué ha pasado, señores? Yo creo que este personaje es claramente una persona un adulto que no quiere jugar. ¿Creen ustedes que haya posibilidad de saborear algo que no tenga sabor de burla? ¿Es necesario que haya clientes críticos? Yo creo que sí. Para no decir casi de estafa, como la espuma de humo. Ojalá sepan demostrarme que me he equivocado. Con mis mejores saludos, Ítalo Porro. Siento molestar la conversación porque está cada vez más interesante. Pan artesanal hecho con una masa fermentada lentamente durante 24 horas y acompañada de mantequilla de Chiré, también una mantequilla artesanal. Exactamente, porque ellos están metidos en sí. Que aprovechen. Precisamente lo comparan Duchamp. ¿Por qué son así? ¿Por qué las sirven así? ¿Por qué no lo muestran así, no de otra forma? ¿Y esto creéis que es un insulto al comensal? De todas maneras, este es el inicio clásico de bueno, al menos de los restaurantes. Jugadas de otra manera, ¿no?, que están sucediendo aquí, que tampoco hay que pasarla por alto porque es como interesante de lo que puede pasar aquí. Están intentando darle giros. Buenas tardes. Hola. Buenas tardes. Hola, bienvenidos. Antes que nada, daros las gracias por participar en este evento y sobre todo que lo paséis bien. Siempre, ¿no?, la palabra que decíamos en el Bulli, cuando la gente venía, no decimos si le había gustado, sino si le había pasado bien.
Es una conferencia documental. Creo que es un buen nombre porque es una conferencia para llegar a millones de personas. Entendiendo que el pan con mantequilla me encanta. En mi casa, en un restaurante de cocina popular. Pero en un restaurante de cocina creativa, en el Bulli entendíamos que la gente esperaba más cosas y que físicamente tenemos un tope. Y si yo me comía 6 parecillos maravillosos que vienen en el Bulli, eran 10 platos después que no podía comer. Y fue por el que creamos todo el concepto de cócteles de cocina, cócteles creativos, el mundo de los snacks, para sustituir el pan con mantequilla. Spray de Dry Martini. Hay que abrir la petaca y pulverizar en boca. Lo que nosotros quisimos hacer y queremos hacer siempre es utilizar la cocina para hacer reflexión sobre la vida sin tampoco asociarse, ¿eh? Sí. Parece buscando con todo mi corazón el martini. ¿No piensa que se ha metido una colonia en la boca? No, no eres el único. Y que te despierta un poco los sentidos, ¿no? Sí. Sí, yo creo que exacto, te prepara, ¿no? Para sí, algo... sí, sí. Lo que pasa y lo que me preocupa también es que no sabemos si estamos bebiendo colonia, ¿no? Claro. Sí, sí, es que un Dry Martini es colonia, ¿eh? Esto es un Dry Martini, no es una cosa extraña. Esto imagínate que a la Montjoy, allí, 35 grados, llegas allí y tienes un hambre, tienes una ansiedad, no, pero no hambre de comer, comida, cantidad, sino un hambre, aquello emocional. Y te entran aquí, me echan, estás allí, y no hay más. Y era un contexto de ansiedad. El Bulli era un lugar, la gente vino, muchos lo amaban o lo odiaban. Pero era una reflexión sobre la vida, no sobre la cocina. Si tú no vas a comer, vas a vivir esto. Rayamos en esta copa para darle el tratamiento de un vino. Impresionante, ¿no? Que te la sirvieran también en una copa, ¿no? Era un elemento disruptivo que no te esperabas, pero que realmente, si lo piensas, es el elemento natural, ¿no? Porque es donde recoge todos los aromas y ¡bum!, te los devuelve, ¿no? En toda la cara, ¿no? Bueno. ¿Qué mensaje hay aquí? No. Esto es una cosa que hicimos en el año 2009. ¿Quién ha dicho de comerse? No, aquí hay que oler. No, importantísimo seguir un orden. En el momento en el que nos han servido la trufa es cuando he empezado a sentirme yo misma dentro del juego que estábamos jugando todos. Es que todo el mundo dice que la trufa es el olor, la maravilla. Si yo te la doy en un plato, es imposible que te dé tiempo para olerlo. Y en el Bulli siempre a preguntarnos por qué no se puede poner en una copa. Una de las técnicas creativas que había en el Bulli era la búsqueda de nuevas herramientas. Y uno era mimetizar herramientas de degustación de otras culturas, trasladarla al mundo occidental. Incorporamos estas pinzas, que sería una sustitución de los palillos asiáticos. Porque si poníamos palillos, ¿cuál era el problema? Que se orientalizaba cuando no era la intención. La espuma de humo. Solo comentar, ¿recuerdan la carta que les hemos dado al principio? Sabe a humo. Huele como a chimenea, ¿no? Sí, como a sí, casa sí, rural. sí. Para nosotros, lo que medíamos era si era creativo o no. Si te gustaba o no. Es que esto es muy relativo. Sí. Esto, ya habéis leído jugamos con ventaja porque habéis leído la carta, ¿no? Entonces han elegido 8 platos que de alguna manera para el propio Ferran y para Marc y para su equipo son un poco platos, digamos, históricos o que en momentos puntuales han determinado un cambio sustancial en la propia historia del Bulli como restaurante, ¿no? Todo el mundo se lo acababa, ¿eh? Esto era en verdad que la gente no se lo acababa. Otra cosa, que cuando comían, ¿vale?, nos enviaban la carta como este señor, ¿no? Esto es lo que él vio, pero claro, él no vio lo que nosotros queríamos decir. La espuma de humo yo creo que representa el no plato, ¿no? O el no alimento. ¿A ti te gustan las películas de miedo?
voy a hacer algo que es como lo contrario a alimentarse, ¿no? O lo contrario al sabor. No mucho. Vale, ¿a ti? Sí, ¿no? Más o menos sí. Vale, entonces, ¿qué vas? ¿No? Tú las vas y te gustan, pero te pones así, ¿no? A la negación también como proceso creativo. Nosotros incorporamos algo que sabíamos que seguramente no iba a gustar. Un restaurante, ¿vale? Lo que se hace es que vas para que te guste, no para que no te guste. ¿Qué habréis hecho vosotros? Quitarlo del menú. Claro, esta es la diferencia del bulli. El bulli era un lenguaje, era un discurso que no cambiaba nada según lo que dijera nadie. Todo yo creo que cumplió la función de sorprender, de darnos una idea de que la creatividad tiene muchos formatos, que el hombre es un visionario realmente. ¿Os ha gustado? Delicioso. Bueno, Estaba bueno. esto os ayuda un poquito. Bueno, es un plato de semillas. Todo esto son semillas, ¿ok? Aquí no estás probando nada. Sí, no estás probando nada. O sea, que ya hasta ahora ha habido un momento que habéis probado algo, no. Pero yo como cocinero, viendo este plato, tendría que saber si es creativo o no. De comerlo sin probarlo. ¿Tú ves que esto hay gente que podría llegar a hacer? Comer un plato viéndolo. O sea, ¿no creéis que alguien Paladar mental, es verdad. personas que son capaces, bueno, de leer un plato sin probarlo? ¿Qué crees que quisimos decir con este plato? El origen de las cosas o algo como el llegar al fondo de... También muy bien. ¿No? Nosotros no lo hicimos por esto. Lo dimos y al mes o así vino un señor a la cocina, viene y me da un abrazo, es emocionante. El plato de semillas está, pero sí, está bien. Para que me haga un plato emocionante me voy a comer. Ya lo he entendido. Es el origen de la vida. El origen de la vida, ¿no? Ajá. Entonces, fíjate, yo quería decir una cosa. Y él, bueno, me hizo ver algo mucho más mágico de lo que yo quería hacer. Pueden abrirlo como si se tratara de un libro y van a encontrar una serie de imágenes de elaboraciones que se degustan inspiradas en Japón y en su cocina. Entonces les pedimos que de manera individual cada uno las observe y las ordene de izquierda a derecha pensando en el orden en cómo ustedes se las comerían. Yo me he puesto la chiquitilla para cocinar. ¿Cómo que no para cocinar? Cocinar, esto es igual de cocinar como el bulli. Diferente en los formatos tal, pero bueno, no he tenido ninguna sensación de que no estaba cocinando, ¿no? Como te he explicado, un menú puede ser una película, ¿ok? Vale, entonces hay películas de estos de arte y ensayo que los planos no tienen nada que ver, no entiendes, ¿no? Y hay películas donde los planos están muy ligados y tienen una historia, ¿no? Cuando hay un menú muy largo, ¿no? Más en el bulli, al final que eran 40 elaboraciones, había momentos que estos planos no estaban bien ligados. Al haber tantos, la historia, la película, se perdía y tal. Educativo, pero en el buen sentido. O sea, no en el sentido de aprende matemáticas, sino en el sentido de aprende cosas de verdad. No, dentro del menú hacías secuencias. Es decir, si el menú tiene 44, montamos 6 o 7 secuencias. Una, por ejemplo, alrededor de un producto. Haremos 6 platos con trufa. Y la que estáis haciendo ahora es de Japón, porque la cocina japonesa, como entendemos, no entró hasta el año 2002. En el mundo occidental no se utilizaba casi nada de Japón. Le interesó, yo creo, al elegir, o se los han elegido ellos, ha sido tratar de encontrar una excusa para contar algo que tuviese que ver con ese proceso de formación de bulli y de pensamiento, ¿no? Esto fue seguramente lo último importante que hicimos en el restaurante antes de transformarnos, que fue el concepto de secuencias. Nosotros lo que queríamos era explicar una historia cada vez más y sobre todo ver a los límites. Entre 40 y pico cosas era lo que el humano podía aceptar a nivel físico y psíquico. De aquí ya no es imposible. Bueno. La rueda de especias. Increíble. Les vamos a dejar, para ayudarles, una lista con las especias que van a probar. Y les proponemos un juego.
porque en la lista hay una trampa. Y es que no están ordenadas. Tienen que ordenarlas ustedes según su criterio a medida que las vayan probando de una en una, como si fuera un reloj empezando a la 1 y terminando a las 12. Las especies por un lado es la incorporación del juego. No es normal jugar cuando se come. ¿Qué tenemos que ir? Es que tenemos que intentar acertar o algo así. Yo creo que empezó a contar mal. Creo que se detecta mejor. Entonces, ¿la menta es el 1 o el 12? Perdonad. La menta es el 12. A mí me supo cardamomo. Por ejemplo, el negro tan característico. Yo creo que es chocolate, me sabe un poco a chocolate. Se podría decir que he aprendido más que en toda mi vida escolar. Bueno, ¿qué? ¿Por qué pensáis que hicimos esto? Inspiración, provocación y diálogo. Esto tiene dos compañeros, un juego. La primera vez que se incorpora el juego a la cocina, año 96. No sé, porque lo contrario, ¿no? Cuando éramos pequeños, con la comida no se juega. A crear un lenguaje con una sintaxis propia, con una gramática y lo ves porque tiene realmente una riqueza que es y te inspira mucho. Y sí, no, esto tiene mucha maldad. Es como para ver la ignorancia, ¿no? Esto lo hacíamos porque la gente venía, entonces todo eran opiniones y opiniones. Tenemos que hacer algo para que, ¿vale? Le dejamos que se desfoguen y después los vamos a bajar a la tierra. Claro, fíjate que tú hablas sobre el menú del bulli, tal, te doy esto y aciertas 4. Bueno, para acabar, la última elaboración, os voy a explicar un poquito cómo se crea, ¿no?, un plato. ¿Visto? No os he explicado nada de cómo es que creamos todo esto que habéis degustado. Tratarlo casi como si estuviéramos en misa, en una misa católica, tomando una hostia, ¿eh? Ponerlo en boca. Esto se llama obulato. Y cuando fuimos a Japón, lo vimos en una farmacia. Nosotros descubrimos una cosa increíble, que es la volatilidad que tiene. Durante años y años se había utilizado en la farmacia. Nadie había dicho, si lo trasladamos a la gastronomía, ¿qué podemos hacer con ellos? Pero increíblemente no vimos la potencialidad que tenía. A partir de aquí lo trajimos, en el año 2005 hicimos esta empanadilla, después hicimos también este espárrago, este canapé de espárrago. Pues en el 2009 vimos, claro, que cuando lo ponías con el agua, desaparece. Y empezamos a crear una elaboración, que es aquella del final, que son unos raviolis, bueno, de frutos secos, de piñones. El agua es una agua de piña verde. Cogías, entonces lo tenías que introducir y lo hacías así, como veis aquí, y se iba. Entonces se llama el ravioli que se va. Yo creo que eso es lo que podemos ver en esta exposición, que solo hay puro trabajo, organización, para que aparezcan como las cosas nuevas y lo que es capaz de traspasar las fronteras de lo que es como lo que tenemos como conocido, ¿no? Pero fijaos el lío que hay aquí para poder hacer esto de aquí. Esto es algo que, claro, uno no ve cuando va a un restaurante creativo y lo degusta, no lo ve. De alguna manera nos han invitado a ser un poquito testigos de cómo trabaja Ferran en el día a día, de sus preocupaciones, de sus obsesiones. Hoy en día, como en cualquier disciplina, la creatividad es muy difícil. Hacer algo de verdad nuevo es muy, muy difícil y exige una eficiencia y una rigurosidad en los procesos brutales. Hay que buscar lo único, hay que buscar la excelencia y hay que seguir mejorando. Y hay que crearse una coraza también frente a todo lo negativo para tratar de ser tú alguien que deja huella en el mundo. Por esto en el bulli se comía creatividad. Lo importante era esto. Utilizábamos los alimentos como lenguaje, ¿no?, como alfabeto para hacer este lenguaje. Hemos asistido al presente del bulli. Pero sí, seguramente hay algo aquí, hay el germen de alguna cosa que se pueda volver a intentar de otra manera en otro momento. No sé. Creo que lo que ves aquí es también respuesta
a esa obsesión por hacer algo y por llevarlo a cabo. Yo creo que se llama pasión. La creatividad es tomar su propio camino. Para mí ha sido un proceso, un aprendizaje, un regalo maravilloso, ¿no? Es un proyecto en el que he disfrutado como un enano y en el que he aprendido muchísimo. Pero nos ha enseñado a poder leer esos platos, a poder interpretar el por qué y el por qué no de las cosas. Simplemente la experiencia de estar aquí y poder observar y escuchar con atención a alguien que está dispuesto a compartir todo lo que sabe, que no es egoísta con el conocimiento y que quiere extender su propio arte, pues es algo único, la verdad. Antes era un restaurante, ahora serán muchas cosas. Desde un lab a una exposición, a esto que hemos hecho que no tenemos muy claro, todo el bullying. Lo que has hecho hoy ya solo sirve para aprender y reflexionar.